Muy buenos días. En Naciones Unidas se ha abierto un formidable y trascendental debate. ¿Debe intervenir la comunidad internacional en cualquier país cuando se está produciendo una violación masiva de los derechos humanos? ¿Existe el derecho de injerencia por motivos humanitarios? La tardía intervención de la ONU para atajar las masacres de Timor Oriental es el último ejemplo, pero antes tuvimos la inhibición en el genocidio de Ruanda o la polémica intervención militar en el conflicto de Kosovo. Estados Unidos y los gobiernos europeos apoyan ese derecho de injerencia por motivos humanitarios. Sin embargo, otro frente, formado por potencias nucleares como China, Rusia y la India, además de Venezuela, Colombia y Cuba, consideran no solo muy peligroso jugar con el concepto de soberanía nacional, sino que también critican que esa injerencia sea casi siempre para defender los intereses de las potencias occidentales. En el fondo, el problema está en quién y cómo se decide que se está produciendo una violación de los derechos humanos. Y sobre todo, está el derecho de veto que mantienen las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial en el Consejo de Seguridad y que ha impedido en más de una ocasión la intervención de las fuerzas de la ONU, además de haber vetado la guerra de Kosovo. Este conflicto ha incentivado paralelamente otro debate en Europa sobre cómo aplicar una política de defensa que le permita actuar sin, aunque no al margen de Estados Unidos. Si Europa, se dice, no tiene capacidad militar, no se podrá hablar de identidad europea. Y en esas estamos, en la búsqueda de esa identidad que debe ser compatible con la OTAN. En esas encrucijadas estamos cuando España va a poder comprobar nítidamente esta misma semana nuestra pertenencia a la estructura militar de la OTAN. El próximo viernes, un general español tomará el mando del cuartel subregional aliado situado en Retamares, en Madrid. Y ocurre además cuando el Ejecutivo español está metido de lleno en su total profesionalización con la desaparición de la mili obligatoria. De todo ello vamos a hablar con nuestro invitado a estos desayunos. Don Eduardo Serra, ministro de Defensa, muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver, España tendrá esta semana un cuartel general de la OTAN situado en Pozuelo, aquí, cerca de estos estudios, que va a controlar todo el territorio nacional y las Islas Canarias. Y el aeropuerto y las aguas que se atribuyen Gibraltar, señor Serra, ¿quién nos va a controlar? No hay más mando que el mando que se inaugura el viernes en Retamares y por tanto todo el territorio nacional será controlado desde ese mando, tanto en el espacio aéreo como en las aguas territoriales. Lo que queda en Gibraltar, además de la colonia como fenómeno político, desde el punto de vista militar, ha desaparecido el mando y quedará simplemente una instalación con las capacidades que tenga, pero no perteneciente a la estructura de mandos de la Alianza. Por tanto, la respuesta es nítida, todo será controlado desde Retamares, desde aquí, desde Madrid, por tanto, el mando subregional de la Alianza. Dos preguntas que están íntimamente relacionadas. ¿Habría que modificar la composición del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en primer lugar? Y, en segundo lugar, ¿cuál es la posición de España con respecto al derecho de injerencia en otros países por motivos humanitarios? Vamos a ver, la primera. Naciones Unidas surge después de la Segunda Guerra Mundial, para una situación que se denominó luego Guerra Fría, que ha durado prácticamente 50 años, y en esa Guerra Fría, en esa situación, Naciones Unidas era adecuada, recogía de alguna manera los deseos de los que fueron, como se ha dicho, los vencedores en la Segunda Guerra Mundial. A partir del 89 el panorama, el paisaje estratégico ha cambiado radicalmente. El problema es que ya Naciones Unidas no se adecúa al mundo de hoy. Es otro mundo. Entonces creo que es extraordinariamente urgente e importante una reforma de Naciones Unidas para que siga siendo útil. Y paso a la segunda pregunta. La posición de España, y lo hemos hecho valer, es queremos seguir el derecho internacional. Cuando ha habido una situación que ha sido de excepción, y como tal se ha calificado como en Kosovo, se estaba produciendo un genocidio, una masacre a las puertas de Europa, por no decir en el mismo corazón de Europa, y no podía permanecer impasible la comunidad internacional, y ahí se actuó. Pero para que podamos siempre actuar conforme con el derecho tiene que ajustarse a la situación actual. La Sociedad de Naciones sirvió para la situación entre las dos guerras, las Naciones Unidas para la Guerra Fría. Hace falta una modificación de la legalidad vigente. Una tercera pregunta antes de abrir el diálogo. La plena profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas deberá culminar el 1 de enero del 2003.
A partir de este otoño dicen que se va a poner en marcha pues una sistemática incorporación permanente al ejército. ¿Esto quiere decir que van a llamar menos gente a filas a partir de este otoño? No, no. A partir del 1 de enero haremos lo que se llama el reclutamiento continuado. Es decir, vamos a captar profesionales no en 4 convocatorias, como hemos venido haciendo estos años, en 3-4 convocatorias anuales, sino de modo permanente, que se pretende que en cuanto alguien quiera ser soldado profesional, un chico o una chica quiera incorporarse al ejército, pueda tenerlo desde ese momento la facilidad. Con esto pensamos que el ritmo de incorporaciones, que va siendo satisfactorio, será todavía mejor y asegurará todavía más el poder terminar antes de ese plazo, que es el compromiso que ha asumido el Gobierno. Bien, pues tenemos con nosotros a Consuelo Sánchez Vicente. Buenos días. Cerca de su casa se va a construir el cuartel de la OTAN. El cuartel subregional aliado. La puede utilizar para otear el horizonte, si vienen aviones y cosas por el estilo. Y Fernando Jáuregui, ¿cabo primera o sargento? Cabo primera, que es mucho más de lo que fuiste, señor Mariñas, y desde luego más reciente. Yo cabo. Más reciente, que tú hiciste la mili con lanza. Ya. Concédeme, después hablaremos. ¿En qué se nota, ministro, que le ponen a uno un cuartel subregional al lado de casa, de la OTAN? O sea, ¿en qué se nota? ¿En qué vamos a notar los españoles con tener aquí un cuartel de la OTAN? ¿Nos van a apuntar los misiles rusos? ¿Cómo es esto? No, los españoles no vamos a notar en nuestra vida diaria nada. Lo que va a notarse es que un instrumento esencial para España, como son las Fuerzas Armadas, va a actuar en plena coordinación con la alianza. Lo notamos ya, lo estamos notando en lo que es el planeamiento. Cuando nos dicen qué va a tener usted, en qué va a poder usted contribuir a la alianza, a la defensa aliada, con qué bases, con qué instalaciones, con qué barcos, con qué aviones, con qué sistemas de armas. Entonces ya tenemos que lo estamos haciendo todo armónicamente dentro de la alianza. España ha tomado la decisión básica, es decir, nos defendemos mejor, está más garantizada la defensa de la existencia, de la independencia, de la libertad, de los derechos de los españoles, estando dentro de la alianza que haciéndolo solos. Y entonces eso es un cambio estratégico esencial. Los españoles no lo notarán en su vida cotidiana para nada. Los que estén al lado, ni siquiera eso. Habrá quizá algunos viajes más. La zona de aquí empezará a notar pues que hay algunos militares extranjeros que alquilan casas porque van a tener que venir destinados. La norma es que en un cuartel general nunca más del 50% de los oficiales puedan ser nacionales. Es decir, que notaremos que aquí vienen oficiales alemanes y británicos, franceses, italianos, americanos, pero en unas decenas será algo poco perceptible. Antes de hablar de temas tan particulares como el alquiler de las casas colindantes a la de Consuelo, y esto que es lo que le interesa a ella, yo quisiera empezar por los grandes temas, como decía el chiste, porque claro, usted ha empezado diciéndole a Luis Mariñas que es necesario o imprescindible modificar la actuación o los esquemas básicos de las Naciones Unidas, de la ONU. Bueno, también hemos modificado los esquemas básicos de actuación de la OTAN, que tampoco son palabras menores. Y yo creo, usted hasta ahora, la semana pasada me parece en Toronto, en una reunión de ministros de defensa occidentales, yo creo que también a lo mejor conviene modificar las actuaciones o los esquemas defensivos de Europa, de la Unión Europea, que no hace más que hacer el ridículo. En cuanto a conflicto internacional se plantea cada vez. En Yugoslavia hemos estado totalmente ausentes, por supuesto, de Timor, de cualquier otro conflicto internacional. Ahí hemos dejado solo a Portugal, a nuestro aliado Portugal, la Unión Europea. En fin, esto se está planteando ya. Esta reunión de Toronto, por ejemplo, ya planteó la necesidad de que los esquemas defensivos europeos cambien, sean más solidarios, sean más unitarios, sean menos egoístas. Vamos a ver, yo creo que las dos cosas son muy importantes. Desde Kosovo se ha planteado, por un lado, lo de la legalidad internacional, lo que se llamaba la base legal para la actuación, y también la capacidad o la falta de capacidad de Europa. Yo no lo calificaría de ridículo de verdad por lo siguiente, aunque soy el primero en lamentar esa falta de capacidad europea. Pero no lo calificaría de ridículo porque Europa hoy, España y la mayoría de los países europeos estamos en la Alianza. Y la Alianza es la institución más creíble que hoy tiene el mundo.
De hecho, todos recordamos que la opinión pública mundial demandaba una intervención de la Alianza. Hace poco, más o menos un año, estuvimos en Vilamoura, en Portugal, y recordábamos algo había que hacer. No podíamos permanecer impasibles ante lo que estaba sucediendo en Kosovo. Lo que ha pasado es que Europa se dejó en manos de Estados Unidos, que ha llevado el peso, el soporte de la organización. Europa tiene casi el doble de soldados que Estados Unidos. Y sin embargo gasta menos los países europeos en defensa que Estados Unidos. Esto estaba produciendo un desequilibrio dentro de la alianza que lo vimos en Bosnia y que lo hemos visto en Kosovo. Entonces, como Kosovo nos lo ha puesto ante los ojos con toda su crudeza, a partir de ese momento los países europeos han tomado conciencia de que no se puede tener una política exterior, ni siquiera una moneda única, si no está respaldado por un esquema defensivo. Y entonces se han multiplicado las llamadas reuniones informales. Hemos tenido muchas, más que nunca, reuniones informales, cómo arreglamos, cómo mejoramos la capacidad. Se está empezando a hablar de la convergencia. Los criterios de convergencia fueron esenciales para entrar en el euro. Todos recordamos lo bien que nos ha salido a los españoles la entrada en el euro, cumplimos todas las condiciones. Pues ahora se habla de convergencia en defensa. Es decir, no puede ser que un país pague seguridad de otro de manera gratuita. Y entonces se está empezando a hablar sobre qué esquemas irá a la defensa de Europa. ¿Eso supone que hay que gastar más dinero? Probablemente, pero no solo. Lo que hay que hacer es gastar mejor. Lo que no puede ser es que un sistema de armas que Estados Unidos tiene uno para todo su 1,5 millones de soldados, aquí haya uno para cada país. Porque salen más caros, porque utilizamos peor el dinero de los contribuyentes. Y es nuestra obligación, antes de pedir más dinero, gastar bien el que nos dan. Y en eso estamos. Sí, pero yo seguiría un poquitito por el aspecto legal, ¿no? Porque el ataque a Kosovo fue sin autorización legal por parte de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Yo quería saber si eso fue un precedente o fue una excepción. Yo creo con toda sinceridad que fue una excepción. Todos recordamos cómo se intentó hasta la saciedad conseguir esa autorización. Y hubo, usted los ha mencionado antes, un veto que de alguna manera, de una manera que podríamos llamar artificiosa, impedía una actuación que todo el mundo juzgaba necesaria. Y en ese mismo momento se estaba discutiendo lo que era el concepto estratégico de la alianza. La alianza sí, la OTAN sí se ha preparado para el siglo XXI. ¿En qué sentido? En que ya no es la fortaleza Europa pudiendo con una amenaza enorme que venía del este. Ahora con Rusia tenemos un acuerdo de cooperación. Los antiguos miembros del Pacto de Varsovia quieren estar en la alianza, están llamando a la puerta de la alianza, algunos ya están en la alianza. Es otra cosa. Hoy la alianza, más que defender a Europa, que es su función esencial, lo que tiene que hacer es expandir la estabilidad, que esa paz, esa seguridad que tenemos los europeos, la puedan tener también otros países que lo quieren. Entonces es una proyección de la estabilidad. Por eso esos ejércitos, y de ahí también la profesionalización que había hasta ahora, básicamente encargados de la defensa del territorio, ahora tienen que ser unos ejércitos susceptibles de proyectarse. Usted decía Timor. En la alianza hemos hablado de la zona euroatlántica. Timor parece que coge más lejos, desde luego, que Kosovo. Pero en todo caso, lo que se trata es de poder, con mucha rapidez, transportar a miles de hombres a miles de kilómetros. Y eso exige unas composiciones de capacidades logísticas de nuestras Fuerzas Armadas diferentes de las que teníamos. Es otro motivo para replantearse las capacidades europeas. Yo, si me deja un momentito, Consuelo, es que quiero puntualizar una cosa que usted le acaba de decir a Luis Mariñas, que acaba de responderle. Habla usted de Rusia. Rusia ya no es la Unión Soviética. ¿No es más peligrosa esta Rusia incontrolable e imprevisible, esta de ahora, que la antigua Unión Soviética, que por lo menos ya sabíamos de qué iba la cosa y cómo estaban? ¿No es un poquitín más desconcertante ahora todo y no es un peligro potencial para la paz del mundo mayor que antes? Estoy hablando, por ejemplo, de Kosovo, estoy hablando de vetos en el Consejo de Seguridad y estoy hablando de tantas cosas que usted sabe perfectamente, ¿no?
Creo que lo entiendo. El mundo de la Guerra Fría era un mundo amenazado, pero la amenaza era conocida, era cierta, era segura. Hoy ha desaparecido, por suerte, esa amenaza. Hoy el mundo es más seguro, en ese sentido. Sin embargo, hay más riesgos. Riesgos de distinta naturaleza, de distinta ubicación, de distinta magnitud. Por tanto, de alguna manera es la paradoja de que el mundo es más seguro, pero es más incierto. Todos los países, y los grandes países más, interesa que tengan un grado de estabilidad que no pongan en peligro la paz regional, la relación con los vecinos. Pero yo no compararía entre un Estado con dificultades de estabilidad y un Estado, como antes decía Consuelo, con los misiles dirigidos a Europa. A saber dónde están dirigidos los misiles ahora y pues quién sí, controla el hay maletín. acuerdos. Estados Unidos, en la OTAN vemos anualmente cómo se hace la verificación de esos sistemas de armas. Sabe usted que se han destruido en una proporción enorme y queremos que se destruyan totalmente. Bueno, realmente hoy es menos cierto, pero es más seguro el mundo que hace 10 años. Algo sobre las nuevas misiones de la OTAN, la zona euroatlántica, que cubre ahora después de la reforma. La antigua OTAN no protegía Ceuta y Melilla, o sea, no protegía a España en caso de que un potencial enemigo nuestro atacase Ceuta y Melilla. Para eso no servía la antigua OTAN. ¿La nueva vale? Vamos a ver, una de las cosas, de las modificaciones básicas de la OTAN es que hasta ahora era básicamente lo que se llamaba artículo 5, operaciones del territorio. Entonces la OTAN, de defensa del territorio, la OTAN tenía unos límites geográficos perfectamente definidos. Eso ha desaparecido. Entonces, hoy las prevenciones y las previsiones de la alianza es que si alguien ataca el territorio de un país aliado, y lo que usted ha dicho es territorio de un país aliado, que es España, los demás están obligados a defenderle. Luego ahí ha habido un cambio, a mi juicio, muy notable, porque ya no es un sistema de perfecta delimitación geográfica, ni para operaciones artículo 5, ni para distribución entre los mandos, para nada. Hay dos grandes mandos en la alianza, los mandos estratégicos, el de Europa y el del Atlántico, SACEUR y SACLAND. Antes se decía, hasta aquí llega uno y hasta aquí llega otro. Eso ya ha desaparecido. Ahora ya no hay esa delimitación geográfica, hay una delimitación funcional. Luego, respondiendo a su pregunta, a mí me parece que el cambio es muy notable y muy importante en el caso nuestro. Pero muy notable quiere decir que la OTAN sí defiende Ceuta y Melilla si hay algún problema con un país enemigo que nos ataca, ¿no? Eso es. Pero no hay OTAN posible frente a las amenazas interiores, eso sí que no hay nada que hacer en Ceuta y Melilla. Pero yo estaba hablando de posibles amenazas exteriores. El nuevo concepto estratégico de la OTAN antepone la seguridad a la defensa. Eso quiere decir que se podría actuar en determinados momentos, por ejemplo, en sabotajes, como lo que se está viviendo en Rusia en estos momentos. Imagínense que la OTAN pertenecía a Rusia. En sabotajes, en terrorismo, en cuestiones de terrorismo y demás, ¿no? Según la definición. Sí, vamos a ver. Lo que hablamos de seguridad y defensa, a mi juicio, seguridad es un concepto más amplio. Si uno tiene buenos servicios de inteligencia y puede notar que en un país hay una desestabilización, hay un terrorismo internacional, puede prever el conflicto antes de que el conflicto nazca y evitar que nazca el conflicto con su secuela de dolor, de muertes, de daños. Por eso se está poniendo el énfasis en la seguridad. Ese es verdad, es un cambio esencial en el nuevo concepto de la alianza. La otra cuestión es que estamos viendo que en el mundo, ya no tanto el mundo de la defensa, el mundo de hoy, empieza a haber unos riesgos, por no llamarles amenazas, donde la antigua distinción de interior y exterior se empieza a diluir. ¿El narcotráfico es amenaza interior o es exterior? Vemos que hay países que están tambaleándose por culpa del narcotráfico. La defensa, la seguridad de esos países exige tomar medidas frente al narcotráfico. Esto se planteará, yo creo que en los próximos 5 años, no ahora, será objeto de debate. Lo que ahora estamos debatiendo, además de las capacidades, es decir, tenemos que tener una visión amplia de la defensa,
y ahí también estaría en curso Kosovo, una visión que nos haga prever más que curar. Es mejor una actividad preventiva para evitar conflictos que en cualquier caso siempre son dolorosos. Ya se está debatiendo, porque el debate de la ONU sobre injerencia en otros países por motivos humanitarios, Colombia se opone a esa injerencia. Y Colombia se opone porque tiene un grave problema de narcotráfico y se ha hablado estos días incluso de que había soldados de Estados Unidos que estaban interviniendo allí, ¿no? Entonces el problema es cómo y cuándo se decide que hay una violación sistemática de los derechos humanos. Por eso repito, por eso es una excepción lo de Kosovo. Hasta ahora el mundo estaba organizado con sistemas de soberanías nacionales y están empezando a aparecer unos conceptos emergentes como la violación de derechos humanos, que es donde está cuestionándose ese derecho posible de injerencia o no. Pero esa base legal que hay que tener, ha llevado a que muchos países no del área euroatlántica pensaran si eso suponía una amenaza contra su seguridad. Yo creo que hay que tener en cuenta que Kosovo, lo he dicho antes, era una situación humanitaria, punto 1, la que demandaba una actuación de la comunidad internacional, punto 2, está en Europa. Se estaba poniendo en riesgo la estabilidad europea. Hay que conocer los Balcanes para ver cuál es el riesgo de extensión de ese conflicto. Hace 10 años nadie sabíamos casi dónde estaban los Balcanes. Hoy la gente sabe dónde está Bosnia, nuestras tropas saben de dónde está Bosnia, dónde está Kosovo, y se empieza a ver que cada valle, cada cadena montañosa puede ser un conflicto y que eso se puede propagar como la pólvora. Hay que actuar ahí con mucho cuidado porque es, en definitiva, la paz europea lo que está en peligro. Y por tanto, yo creo que a países fuera del área euroatlántica lo que corresponde es tranquilizarles. No hay ninguna pretensión de dictar normas a nadie. Claro, lo que pasa, ministro, es que esto de si uno es un pueblo, los Balcanes, con un valor estratégico añadido y está en Europa, entonces esto que dice la ONU de que la comunidad internacional debe intervenir cuando se ataquen los derechos humanos, vale. Pero si uno no tiene ese valor añadido, aunque esté a caballo con Europa, estoy pensando en los kurdos, que entre otros están machacados por Turquía, ¿no?, que es de la OTAN. Si uno no tiene ese valor añadido o está masacrado por un amigo, a ese, ni caso, ¿no? Yo creo, con todo respeto, que no son comparables las dos situaciones, pero hay una donde era muy comparable. Y se ha citado al principio, los grandes lagos en Centroáfrica. Es perfectamente comparable. Estamos moviéndonos entre dos extremos, entre Escila y Caribdis. Por un lado, ¿usted tiene derecho a injerencia para intervenir en cualquier parte del mundo? Pues no. No es una prerrogativa que tengan los Balcanes. Es que si cada vez estamos hablando más de Europa es porque Europa es una realidad, no solo geográfica, sino cada día más política y económica. Y una desestabilización en los Balcanes puede afectarnos a nosotros, a los pueblos europeos, a los ciudadanos europeos, más que algo que suceda a decenas de miles de kilómetros o a más miles de kilómetros. En ese sentido, no es tanto que sea, a mi juicio, una prerrogativa que tienen, sino, una diferencia esencial entre algo que puede al final perturbarnos nuestra seguridad y nuestra paz y algo que que es difícil que lo perturbe, como un conflicto lamentabilísimo en Centroáfrica. Lo que le decía entonces es que el valor no es la agresión a los derechos humanos, sino que nos venga bien a nosotros o no. Que nos venga bien, yo sí, no que diría que nos afecte. Nuestra seguridad, creo que las dos cosas, de verdad creo que las dos cosas. Es decir, había violación de los derechos humanos en el caso de Kosovo, evidente, pero yo creo que tiene usted mucha razón. No apliquemos distintas varas de medir. Si había una violación de derechos humanos, hemos visto otras, iguales de igual intensidad o de parecida intensidad. Por eso yo creo que tiene usted razón y hay que decir, en Kosovo pasaban dos cosas, y creo que lo he subrayado al principio de mi intervención. Una, violación de derechos humanos, una catástrofe desde el punto de vista humano, y dos, que afecta un riesgo potencial a la paz de Europa. Y nosotros no somos los árbitros del mundo, tenemos un cierto derecho a defender a nuestras poblaciones. Eso marca la diferencia.
y por tanto no son dos patrones de conducta distintos para una misma situación, sino dos situaciones distintas que justifican un distinto tratamiento. Déjeme que venga un poquitín más cerca y vuelva otra vez a Ceuta y Melilla, que me parece que lo hemos dejado un poco abandonado, Ceuta y Melilla, más abandonado todavía de lo que estaban, y así está pasando lo que está pasando. Yo antes me refería no a las amenazas exteriores, sino a las interiores, la situación política allí, que ahí sí que no hay OTAN que valga, desgraciadamente. Y le quiero a usted preguntar por los posibles conflictos bilaterales que tengamos con países del norte de África. Ya no hablo solamente de Marruecos, que era la gran amenaza de siempre para nuestra defensa, que yo creo que probablemente ya no lo es tanto, sino pues de lo que puede ocurrir, por ejemplo, en Argelia. Yo me acuerdo que antes había un plan un plan que tenían en el Ministerio de Defensa. Usted todavía no era ministro, pero yo creo que era subsecretario, o por lo menos estaba usted por ahí, para acoger a unas decenas de miles o incluso cientos de miles de posibles refugiados argelinos en el caso de que estallase allí la guerra civil de una manera oficial, porque oficiosa ya ha estallado hace mucho tiempo. Yo no sé si todo esto sigue y no sé hasta qué punto nuestra defensa está pendiente de lo que ocurra en el norte de África, de lo que ocurra con el islamismo fanático que existe también en aquellos países, como se ve. En fin, hasta qué punto esos conflictos que no nos va a poder resolver la OTAN, porque son conflictos bilaterales, esos conflictos de España al final es la puerta de Europa ante inmigrantes ilegales que pueden reproducirse por decenas de miles. ¿Qué hace nuestra defensa en todo eso? Bueno, vamos a ver, ha tocado usted muchas teclas. Primero, es verdad que la OTAN está, la alianza está para amenazas exteriores. Las amenazas interiores se negocian de otra manera. Una cosa debe quedarnos clara: en Ceuta y Melilla, como en cualquier otra ciudad española, además de estar defendida por los esquemas defensivos aliados, están defendidos por las Fuerzas Armadas españolas, eso que no quepa duda. Y la política exterior es siempre competencia exclusiva del gobierno de la nación. Ahí hay que dejar de hacer caso a cantos de sirena. Segundo, es que hay quien dice que va a arreglar el problema marroquí, nada menos. ¿Qué decir? Desde allí. Estamos acostumbrados a oír muchas cosas, de algunas de ellas tonterías, aunque a veces estén en letra impresa. Es decir, que no hay que tampoco escandalizarse. Tiene usted razón, Marruecos es un país amigo y cada vez más. Y Argelia, que ha tenido unos conflictos gravísimos, parece que está entrando en una senda de estabilidad. ¿Qué le interesa a España? Como usted muy bien ha dicho, me parece que es algo que no debemos olvidar nunca. Yo creo que cualquier concepción de España en política internacional pasa por la contemplación de los tres ejes que la historia centenaria ha acreditado: el eje europeo, el eje iberoamericano y el eje árabe. Esos son nuestros tres componentes seculares. Y somos la puerta de entrada en Europa de África. Una puerta de entrada además en un sitio especialmente difícil. No solo por razón importante de diferencias religiosas. El norte de África es de las zonas de mayor crecimiento demográfico del planeta. Las diferencias económicas son terribles. Hay una diferencia cultural, hay una diferencia, yo creo que muy importante, la económica. Hay gente que dice, y lo hemos oído, prefieren vivir en una cárcel española que libres en sus países de origen. Esto debería hacernos reflexionar, ya suponiendo que seamos tan solidarios como decimos que somos. Entonces, ¿qué interesa a España? La estabilidad y, por tanto, fomentar la estabilidad en el Mediterráneo, en las dos orillas. ¿Cómo? Cooperando en todos los sentidos. Cooperando económicamente, haciendo inversiones allí, creando puestos de trabajo, cooperando también militarmente, cooperando culturalmente. Eso es lo que nos interesa. Y estamos intentando convencer a los aliados, a los países aliados, de que esa es la estrategia. Una de las, a mi juicio, el cambio fundamental del nuevo concepto estratégico de la alianza es que la palabra clave hasta ahora era la disuasión. Disuadir de que nadie se atreva con nosotros, era importantísimo cuando es amenaza nuclear, por la palabra cooperación.
La alianza lo que tiene que hacer es cooperar con los demás extendiendo la seguridad y la paz. Si nos podemos convertir en un centro que irradia estabilidad, que irradia paz, creo que habremos cumplido el fin que nos hemos pretendido para el siglo XXI. A algunos les interesará en otras latitudes. Para mí está muy claro que a España lo que le interesa es el Mediterráneo, la paz en el Mediterráneo. Y la paz no viene como un regalo del cielo, la paz hay que trabajarla cada día. Alguien ha dicho con mucha razón, y volveríamos otra vez a la defensa europea, que la libertad y la paz no son gratis. Es una idea que hay que desterrarla. Eso no es gratis, cuesta esfuerzo el mantener la paz y la libertad. Mantener la paz y la libertad quiere decir conviene pagar dinero, conviene poner esfuerzos en tiempo y en dinero para que el Mediterráneo sea un espacio de paz y de cooperación y un espacio de estabilidad. Ese es un cambio esencial. Y la palabra cooperación y el área mediterránea como área de cooperación están en el nuevo concepto de la alianza. Por eso creo que es tan diferente la alianza del siglo XXI que la que hemos tenido en los últimos 50 años. Lo ha dicho varias veces, que si Europa quiere tener capacidad militar, tiene un paso difícil ante sí, que es gastar bastante más dinero, ¿no? Es gastar más dinero. Y eso es difícilmente entendible por las opiniones públicas. Usted dice que hay que racionalizar, gastar menos en personal y más en material, por ejemplo. Pero claro, tenemos que un avión invisible, los aviones invisibles esos, que por cierto, uno de ellos lo vieron los yugoslavos y lo derribaron, los aviones invisibles esos valen tanto, cuestan tanto, como la mitad del presupuesto de España, por ejemplo, en defensa, ¿no? No tanto. Bueno. No tanto, pero vamos a ver. Esos aviones son invisibles para el radar. Ya. Lo que no son esos aviones intangibles. Entonces, con un sistema de defensa de tiro de cañón, de antiaéreo, les puedes dar. Lo que no te lo ve es el radar, que con un misil son muy difícilmente detectables. La huella radar que dejan es muy pequeña. ¿Es gastar más dinero? Sin duda es gastar más dinero. Pero no es solo gastar más dinero, sino gastar bien el dinero. Segundo, las opiniones públicas. Tiene usted razón, pero yo creo que una obligación de los gobiernos, de verdad, es explicar lo que se hace y por qué se hace lo que se hace. Gastar en defensa no es un capricho. Cuando gastan en defensa ingleses, alemanes, franceses, italianos, holandeses, noruegos, ¿por qué lo hacen? Es que a ellos les gusta gastar su dinero. Ellos tienen problemas de educación, de sanidad, de desempleo, de déficit, y lo hacen. No será como el chiste aquel de que todos son tontos porque gastan. No, vamos a ser un poquito sensatos. Y hay que explicarle a la gente que esto que tenemos, la paz, la libertad, la prosperidad, los derechos y los intereses de los españoles, para el gobierno son muy importantes y hay que saberlos defender. Y entonces saberlos defender quiere decir que cuestan dinero. Por tanto, yo creo que hay una obligación por parte de los gobiernos de explicarlo. Segundo, había una tentación, que es decir, bueno, si le gasta la OTAN, que lo gaste Estados Unidos. Pero nadie puede creer que Estados Unidos esté dispuesto a ser el único que gaste en defensa sin tener unas compensaciones. Lo que hay que decir es, nosotros queremos poder que en la OTAN haya un cierto equilibrio, porque lo haya en responsabilidades, lo haya en capacidades y lo haya en la toma de decisiones. Y esto es lo que estamos intentando orientar, y tengo que decir que con la gran comprensión de los norteamericanos. Hasta ahora había habido un recelo, que en la OTAN se hablara de identidad europea en materia de seguridad y defensa. Creo que ese recelo ha desaparecido y está consagrada esa identidad en la cumbre de Washington. De la misma manera, casi de manera simultánea, la Unión Europea, que tenía excluidas las cuestiones defensivas, ha iniciado, a partir del Tratado de Ámsterdam, ha iniciado, y en la última cumbre de Colonia ha dicho aquí hay que ponerse a trabajar con toda celeridad. Y por primera vez va a haber reuniones en la Unión Europea para hablar de la política de seguridad y defensa. Yo creo que esos son los pasos esenciales que marcan un nuevo rumbo. Todavía no hay un puerto de destino, pero sí hay un nuevo rumbo. Se dijo también que, y vuelvo a Kosovo un momentito, se dijo que era la primera vez en la historia que se ganaba una guerra. Y se habló de guerra, le dio porque hasta entonces eran ataques y cosas por el estilo. Se había ganado una guerra solamente con bombardeos.
y sin necesidad de tropas de tierra. ¿Usted cree que realmente que se gana una guerra si los fines, antes estábamos hablando de los fines, uno de los fines principales era que Milosevic abandonara el poder y no lo ha abandonado bastantes meses después? Es decir, es verdad, se logró en cierta medida terminar con el problema humanitario que allí existía, pero Milosevic sigue en el poder, es decir, que la amenaza sigue latente ahí después de esa guerra. Yo creo que tiene razón. Este Milosevic ahí no es, no nos debe hacer felices a nadie. Pero si intentamos mirar lo que ha sucedido con un poco de perspectiva, yo creo que, llamémosle como le llamemos, los ataques, los bombardeos, la operación militar, la guerra, el conflicto, como